en la cuenta, la novena. Cerramos hoy módulo que tiene que ver con todo el subsistema tecnológico. A mí en lo personal me honra mucho la presencia del doctor Weiss. Doctor Weiss, bienvenido, tan honor. Y aquí también creo que vale la pena también señalar el trabajo espléndido que ha hecho nuestro coordinador de módulo, el doctor Márquez, ¿sí? En tener esta coordinación, los invitados que hemos tenido, como el de hoy, de lujo. Y creo que será de gran trascendencia nuestra revisión de este subsistema. Quiero mandar un mensaje muy especial a la sede de la UAP. En la UAP están teniendo invitados especiales para la sesión de hoy y la del siguiente módulo. Y pues les mandamos un saludo a los invitados especiales de la UAP, que forman parte también de un grupo de estudiosos de la educación superior. Desde aquí, un caluroso saludo a los invitados especiales de la UAP. Por otro lado, miren, hemos recibido comentarios acerca de que quieren que las preguntas que nos lleguen de las sedes foráneas las pongamos. Decía, se describan quiénes y cómo. Eso es muy, muy difícil por la cantidad de preguntas que nos han estado llegando. Intentaremos y le pediremos al coordinador, en la medida de lo posible, señalar quiénes están haciendo al menos las preguntas, qué sede, más o menos cuántas, como para que la gente de las sedes no se sienta marginada. Y insisto, ha sido un problema tecnológico, es coordinarme con Raiza para que todas las preguntas las tengamos en nuestro portal, ¿sí? Sesión por sesión, las preguntas que se hicieron. Eso es un compromiso personal y espero que para la próxima semana ya lo tengamos, cuando menos tengamos ahí un recuento de las preguntas y el reconocimiento de ellas. La próxima semana empezamos el sistema universitario. Hay que tomar nota de que hay un cambio en la programación. La compañera que está, Buendía, la doctora Buendía, que está programada para la próxima sesión, va a hacer su sesión el 4 de noviembre, ¿sí? Y el próximo, que es 21, el 21 de octubre, empieza el doctor Rodríguez, y en principio, insisto, en principio, el doctor Ordorica estaría el 28. Ahí tenemos un pequeño problema ahí de coordinación, pero lo resolveremos. Entonces, hoy terminamos módulo y empezamos la próxima semana el módulo del siguiente subsistema. ¿De acuerdo? Y tomen nota, hoy en la noche estará ya cambiada la programación en el programa. Empieza el doctor Roberto Rodríguez y termina la doctora Buendía. La sesión es como que se invirtiera el orden. ¿De acuerdo? Estos son problemas ahí que hubo que resolver. Bueno, pues los dejo en compañía de doctor Márquez, doctor Weiss. Gusto en tenerlos aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Bueno, sean bienvenidos a esta tercera sesión del curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior, que en este caso sería la tercera sesión del módulo Educación Superior Tecnológica. En esta ocasión, pues contamos con la presencia del doctor Eduardo Báez, y él va a hacer una presentación a la que nombró la concepción politécnica y la formación práctica desde una perspectiva histórica. Antes que nada quiero también mencionar a las sedes a distancia que nos acompañan en esta ocasión. Es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Guanajuato de la UNAM, la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, Fundación Universitaria Católica Unicatólica de Santiago de Cali, Colombia, la Normal número 4 de Ciudad Nezahualcóyotl, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Morelos, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma Veracruzana y la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia. O sea, sean bienvenidos. Y bueno, en esta ocasión
Como les comentaba, contamos con la participación del doctor Eduardo Báez, a quien francamente le doy las gracias especialmente porque se hizo un lugar para, entre sus múltiples ocupaciones, para poder compartir con nosotros. Voy a leer algunos datos, o sea, seguramente casi todos conocen al doctor Eduardo Báez, pero no está de más mencionar algunos datos que nada más son como demostrativos de las múltiples actividades y cosas que ha realizado en su carrera profesional, para no quitarle tanto tiempo a su participación. Bueno, el doctor Eduardo Báez es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Erlangen de Alemania. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre la escuela primaria multigrado, currículum y didáctica, la educación secundaria y el bachillerato y la educación tecnológica. De manera intermitente ha publicado sobre el tema de la investigación educativa en México y más recientemente ha emprendido la línea de investigación Jóvenes y Escuela. Es investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, donde imparte cursos, seminarios y talleres en el posgrado en ciencias con énfasis en educación en temas sobre epistemología, métodos y técnicas de investigación educativa, currículum y didáctica, narración y formación de identidades juveniles. De 1996 a 1999 fue asesor principal en proyectos de educación de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica en Guatemala. En su trayectoria académica ha sido coordinador de la maestría y jefe del Departamento de Investigaciones Educativas. Ha contribuido al fomento de la investigación educativa en México como coordinador científico del Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa en 1993 y presidente del Tercer Congreso también en 1993. Como presidente, que también fue presidente del COMIE, estuvo de 1994 a 1996. Bueno, el COMIE es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y también fue editor de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, que también es del COMIE, del año 2002 al 2004. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores. Les digo, esta es solo una pequeña muestra de las actividades que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria el doctor Báez, y francamente para el seminario es un honor contar con su participación. Y bueno, ya sin más, doctor Báez, un gusto tenerlo. Alejandro, bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y como se habrán dado cuenta también, el tema de la educación tecnológica no es mi gran tema, es uno entre varios temas que, y más bien incluso en el pasado he trabajado, pero Alejandro insistió que un artículo mío cubre un aspecto que le parece muy importante cubrir también en este seminario. Entonces me dejé convencer de presentarlo de nuevo ante ustedes, porque ustedes seguramente no lo conocían, y de discutirlo con ustedes, y creo que pues quedan sobre todo huecos en términos de los que pasó en los últimos años, pero yo creo que varios de ustedes pueden contribuir a llenar esos huecos. Quiero pensar desde una perspectiva histórica, porque en los diferentes países hay como especie de marcas genéticas que desde un inicio están presentes y siempre siguen presentes en su forma de concebir determinados rasgos del sistema educativo, también más amplio del sistema social. Y por eso es importante revisar también en este caso las de la educación técnica en México. Lo importante, porque a veces se lee en algunos escritos que todo nació con la Escuela de Artes y Oficios, pero no, realmente hay que tener mucho cuidado. Realmente la tradición de los ingenieros está desde un principio, y es la que es la marca más importante en la educación técnica tecnológica mexicana, con el Colegio de Minería, el Colegio Militar, la Escuela Nacional de Ingenieros,
que trabajaban topógrafos, puentes y canales, minas y metalurgia. En general, también en toda América Latina, las escuelas de minas eran como las fuentes de la formación de ingenieros. Luego sí hubo la tradición de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que era una escuela elemental y enseñanza de oficios tradicionales, por un lado, como herrería, carpintería, talabartería, plomería, pero también algunos nuevos, como mecánica, tornería, diseño, tipografía, fotografía, etc. Y en general la idea era modernizar las técnicas de esos oficios. Otros eran la Escuela Práctica de Maquinistas, la Escuela Práctica de Minas de Pachuca, pues ya lo había mencionado, y en 900 funcionaba en 8 ciudades del país. Y en 93 se formaron escuelas primarias industriales para varones. Y a mi ver hay como una especie de integración en la educación técnica mexicana de dos tradiciones. Y eso se nota en 1915, cuando la Escuela Nacional de Artes y Oficios se transforma en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos e Ingenieros Electricistas. Se juntan de alguna manera la tradición de la ingeniería con una noción más práctica de enseñanza de oficios. Y luego viene en 1936 la fundación del Instituto Politécnico Nacional, pero de eso vamos a hablar un poco más. Ese Instituto Politécnico Nacional es producto de la política posrevolucionaria de transformación del país, promovido por hombres como Wilfrido Marcieu, Luis Enrique R. y Juan de Dios Batis, y nace en el contexto de la pugna entre la universidad y el régimen y su visión de desarrollo. Es como una especie de contramodelo el Politécnico a las profesiones liberales y promueve el desarrollo de ciencia y tecnología en lugar de humanidades y artes, aunque en la universidad también hay lo otro. Y integra bajo, ahora, ¿qué es en esa fundación del Instituto Politécnico Nacional? La más característica más clara es que integra bajo condición única diferentes escuelas que ya existían, no es que se fundan ahí, sino existían ya previamente. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, la Superior de Construcción, de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales, la Comercial para Señoritas, la Medicina Homeopática, las Escuelas Federales de Industrias Textiles. Bueno, así como había escuelas del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial de la CEPA. Y 16 formaciones prevocacionales. Y enfatizo en este asunto de que en el fondo, en la fundación del Politécnico y en esa época postrevolucionaria en educación técnica urbana, hay una continuidad clara con el porfiriato. No es como a veces se presenta, digamos, que la revolución creó esas instituciones, sino esa concepción técnica viene desde el porfiriato. En todo caso, pues con el Instituto Politécnico como logra un lugar más preeminente al crearse una institución. La parte revolucionaria, digamos, o la parte de la revolución se nota más bien en el lado rural, digamos, donde empiezan a surgir las escuelas centrales agrícolas, que después se convierten en normales rurales y toda esta parte de la historia. Y bueno, entre 23 y 26, por ejemplo, hay un impulso fuerte a la creación de escuelas técnicas, principalmente en el Distrito Federal, y eran muy parecidos a los que operaban en el porfiriato. Y bueno, aquí explico eso de que sí, la influencia de la revolución se observa en la educación rural. Pero eso no es nuestro tema ahora. Y
un punto que quisiera destacar en los discursos sobre educación técnica. Suele olvidarse o esconderse que el comercio, la administración y la economía desde un principio forman parte de la concepción de lo técnico y de lo politécnico. Pero si vemos como discursos, siempre hablan de ingenieros y hablan pero olvidan que pues existen esos, ¿no? Ahora, por otro lado, hay en los últimos años un aumento continuo de contenidos y habilidades humanísticas en sucesivas reformas del bachillerato, sobre todo, algo también en las ingenierías, y también hay una influencia, como veremos un poco más adelante, de administración y comercio en los planes de estudio de ingenieros. Digamos, es una nueva tendencia que se está desarrollando. Pero regresemos a qué es eso de la politécnica. En los países socialistas refirieron en el discurso el concepto de politécnica a los postulados de Marx sobre el futuro hombre multilateral que en la mañana pesca, caza y en la tarde se dedica a leer y a pintar, etc. Y ese hombre omnilateral que desarrolla todas sus facultades. Pero en realidad los países socialistas, la Unión Soviética sobre todo, tomaron el concepto politécnico francés en su forma de instalar el sistema educativo. Y es también muy lógico porque pues querían desarrollar una industria en un país que era fundamentalmente campesino y era formando en escuelas ingenieros, técnicos, bajo la concepción politécnica. En México, digamos, la institución del Politécnico no enfatizó tanto esa parte del Politécnico, su procedencia de la Politécnica francesa casi no aparece discursivamente, y lo politécnico se entiende simplemente que se integran diferentes técnicas. La mecánica, electricidad de construcción, las económicas, la medicina, las textiles. Entonces todas las técnicas están en esa institución, por eso es politécnico, en oposición a la universidad. Bueno, y por esa influencia francesa, quisiera enfatizar eso, que en México hay una fuerte influencia de la concepción francesa de educación politécnica, técnica. No nomás ahí, también todo lo que es educación superior. En cambio, por ejemplo, la educación básica con reexamen tenía mucho más matriz alemana, pues en el siglo XIX. Después ya cambió, hay otras cosas, pero en la educación superior y en la técnica hay una fuerte matriz francesa en la educación mexicana y sigue presente a mi gusto. Y, por ejemplo, bueno, pues actualmente ahorita frente a esa tradición de ingenieros y politécnicos está entrando otra corriente que es la de competencias laborales, pero competencias laborales que proviene de los países anglosajones, y los países anglosajones son países que no tienen sistemas de educación técnica. Tienen algunas, pero poquita cosa, pues no es el... digamos, en los países anglosajones hay más bien siempre una educación general y luego una capacitación en las empresas. Y tienen también el principio no tienen el principio de tener un ingeniero de planta y así, sino tienen el principio de tener personas que emplean y desemplean según las coyunturas, pues. Y desde esa lógica tienen que capacitarlos en ciertas competencias, ¿sí? Como competencias delimitadas de alguna manera, delimitables también, ¿no? Es medio falso todo ese curso. Bueno, hay una parte de ese discurso de competencias laborales que es medio falso,
porque hablan por un lado de la flexibilización del trabajo. Si uno lee los documentos, de eso hablan y cómo cambia el trabajo. Pero ¿qué hace competencias laborales? De hecho, es que estandariza ciertos tipos de trabajos. Y tiene que ver, en realidad, con la globalización de ciertas formas de producción. Lo podemos ver con más claridad, en la industria textil, donde una prenda debe estar fabricada en Taiwán, pasar a México y pasar a Estados Unidos bajo los mismos estándares, y donde las partes del trabajo pueden estar segmentados, estandarizados, intercambiables. Entonces necesitas capacitar a alguien para cortar, a alguien para coser, a alguien para, etc. Y lo vemos en los hoteles, ¿no? En los hoteles los recepcionistas en todo el mundo son un estándar. Pero tienen una especie de protocolo de cosas que tienen que hacer, etc. Entonces, en realidad, las competencias laborales son eso, aunque venden con discurso mucho. Ahora, hay una parte que es positivo, pongamos, porque había en la educación técnica, como vamos a ver con la concepción politécnica, un fuerte énfasis en lo teórico, básico, y muy poco énfasis en lo práctico. Entonces, ese discurso de competencias laborales orienta más hacia lo práctico, y eso es su parte positiva, digamos. Ya competencias en educación básica, y así es otra cosa, ¿no? Aunque se mezcla con el discurso de competencias laborales, en el fondo ahí tiene que ver más bien con las capacidades lingüísticas o capacidades, es otro tema, pero se entremezclaron los discursos. Pero en el caso de la técnica, bueno, pues hay un lado que en el fondo poco que ver con la tradición mexicana, que viene de lo anglosajón, y un cierto impacto positivo en el sentido que reorienta hacia lo práctico. Pero quiero también fundamentar el hecho de que esas tradiciones juegan y siguen jugando. Por ejemplo, bueno, en Alemania tenemos, por ejemplo, otro sistema completamente distinto, que nuestro sistema de educación técnica proviene de la tradición artesanal, de los artes y oficios, ahí muy claramente. Y entonces eran las cámaras de artesanos los que regulaban el asunto, y hay una especie de luego colaboración entre estos y escuelas, y la formación real, digamos, de lo técnico se formaba siempre en relación parte en el trabajo y parte en escuelas, y había una colaboración. Aunque luego en Alemania también la concepción politécnica de los ingenieros tuvo mucha influencia. Entonces, tampoco los sistemas nunca son puros, sino se entremezclan, toman prestado, cosas por el estilo, ¿no? Pero alguna como raíz genética siempre sigue presente, pongamos. Hay un estudio que no tiene que ver exactamente con lo que estamos platicando, pero que a mí me llama mucho la atención, que llamó hace mucho tiempo. Fue un estudio de comparación entre Alemania y Francia, de empresas comparables, de ramas comparables. Una era metalurgia, otra textil, otra ya no me acuerdo, y también cada país tomaban una empresa chica, una mediana, una grande, y bueno, comparaban qué pasaba. Y pasaba que la masa salarial que pagaban las empresas a sus que trabajaban era igual en los diferentes países, sobre todo en los medianos y los grandes. Y es medio lógico porque tienen que competir entre ellos, entonces no pueden pagar más para la mano de obra. Pero de cómo está distribuida la mano de obra y qué funciones tiene la mano de obra, sí era muy distinto en Alemania que en Francia. En Alemania tenían 3 escalones: el ingeniero, el maestro y el trabajador calificado, sobre todo. En Francia tenían ingeniero, asistente del ingeniero, capataz, competente de capitaz. Tenían mucho más escalones y mucho más diferencia salarial entre las... Y pues tiene que ver con esas tradiciones diferentes que en Francia
provenían de ese sistema de educación politécnica de ingenieros, los que mandaban. Sí. Pero regresemos a la Escuela Politécnica Nacional de Francia. ¿Qué significaba en Francia la concepción de politécnica? Y viene de un señor que se llama Gaspard Monge, que era un matemático. Y si se fijan en la fecha, 1987 es el tiempo de la Revolución Francesa. Y Gaspard Monge hablaba de que había que superar los secretos de los gremios, de los artesanos, a través de una técnica pública y transparente. Y como matemático geómetro, dice que la geometría había mostrado que era posible explicar toda la realidad en términos matemáticos. La realidad geométrica, la podemos a su vez, digamos, la realidad podemos en primer lugar traducirlo a geometría, y la geometría la podemos traducir a matemática. Y en ese modelo, para él es como para toda la ciencia. La ciencia va a poder explicar toda la realidad, y la técnica es derivada de la ciencia y puede transformar la realidad. Diferente a una concepción, pongamos, más presente en la alemana, donde pues sí, no sé, los secretos de los gremios se valoran, la experiencia del artesano se valora, no se dice que ese hay que quitar. Era la burguesía, pues, que surgía, tomaba el poder, y los ingenieros con ellos. Y la nueva técnica se deriva de matemática, de física, y el currículum de esa Escuela Politécnica Nacional, entonces debe comenzar con la matemática y la física, antes de entrar a técnicas más generales. Y en general la formación politécnica procede de lo básico común a lo más especializado, siempre. Bueno, todavía otra vez brincando al Politécnico, pues donde había la integración de los 3 niveles de educación técnica: prevocacional, que hoy diríamos secundaria, vocacional, bachillerato, e ingeniería, que con una supuesta correspondencia con la jerarquía laboral, aprendiz, obreros calificados, ingenieros. Y ya luego la SEP lo va a impulsar en todo el país y en escuelas ya desligadas del Instituto Politécnica Nacional y manejadas por la SEP. Y ahí se crean en 91 las universidades tecnológicas, y con ellos como una especie de nuevo nivel intermedio, ¿no? Antes entre el bachillerato y el superior. Y bueno, también ahora las universidades politécnicas, aquí no los puse. Ahora también hay tendencias contrarias a esas, digamos, que no los olvidemos, ¿no? La separación de la secundaria, luego los bachilleratos de educación superior, el impulso en algún momento a carreras terminales con el CONALEP, que de alguna manera con las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas también se intenta de alguna manera de nuevo, aunque por otro lado pues siempre los alumnos presentes y egresados pujan porque pues no, se alarguen los estudios y otra vez terminan en licenciaturas, así como más largas. Y hay una pugna o, ¿cómo decir?, entre esas dos tendencias. También no debemos olvidar que siempre las nuevas instituciones permiten como integrar otro tipo de innovaciones. Bueno, yo creo que ahí llegó otra vez a eso. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos, pero ya están medio viejos también, de cómo ha crecido ese sistema en la SEP, bajo la tutela de la SEP. Y aquí pongo algunos ejemplos, aunque son más de mi
ámbito de estudio de los bachilleratos tecnológicos, de cómo ha penetrado la noción politécnica en eso. Por ejemplo, en los troncos comunes del bachillerato en 81. Pero hay también controversias contrarias, luego redujeron otra vez especializaciones, cosas así. Siempre andan un poco buscando las dos bandas, pero predomina, según yo, lo politécnico. Por ejemplo, si vemos el plan de estudio de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, Ingeniería Industrial, que tiene 10 cuatrimestres. Puse nomás los primeros 6, porque no me caben en la página, pero primer cuatrimestre, álgebra lineal, cálculo diferencial integral, fundamentos de física, fundamentos de química, inglés, por favor. Segundo, dibujo para ingeniería, magnetismo, inglés, inteligencia medio de humanidades, probabilidad estadística, tecnología de materiales, es más general, termodinámica, que es física. Entonces, si ven, control estadística, que es otra vez matemática, etc. Si ven esa raíz politécnica, que primero hay que enseñar las matemáticas y la física, las ciencias básicas, y después paulatinamente nos acercamos a lo técnico, sigue presente aún en esas nuevas creaciones que hoy en día vemos, ¿no? También podemos observar ahí la penetración de las cosas de administración, que antes no existían en la formación del ingeniero, ¿no? En el quinto semestre, administración de la producción, habilidades organizacionales, proyectos aparecen en algún lado, cosas por el estilo, planeación, cosas por el estilo. Y bueno, lo muy práctico realmente nomás se limita al 10º cuatrimestre, a la estadía. No está muy presente, digamos, cuando menos en el plan de estudio. No habría, a lo mejor hay gente aquí que conoce más y hay dentro ya de los programas mucho más presencia de lo práctico, pero así con primera vista no tanto. Bueno, y hay también la tendencia, por un lado hubo la descentralización hacia los estados, y los estados crean sus propias instituciones, se disuelve la Subsecretaría de Educación Tecnológica e Investigación Educativa, pero ahorita también hay un movimiento en contra de reorganización y una coordinación general. Entonces, hubo una gran expansión, pero también hay disfuncionalidades de esa tan gran expansión de lo técnico. Bueno, empezó desde los 70s la discusión entre carreras necesarias y pocas demandadas versus carreras demandadas. Pero el problema, pues yo creo que lo van a ver en otros seminarios también, digamos. Una cosa es que algún planificador diga que el país necesita ingenieros, y otra es que encuentren empleos como ingenieros. Y los que sí encuentran empleo son los administradores, los abogados. Entonces está todo ese problema, se juega también en la educación técnica fuertemente. Y el último punto abajo, en México, además lo dice siempre Rodríguez, ¿no? ¿Cómo se llama? Roberto. En México hay más egresados de ingeniería que en Francia, ¿no? Bueno, y la mayoría trabaja realmente como maestros, como docentes en superior, medio superior, secundaria. Hay también el problema de la planeación y ubicación de planteles. Pues, siempre como en algún momento, bueno, vamos a abrir una escuela agropecuaria. Está muy bien. Pero a los 15 o 20 años ya hay muchos egresados de técnico agropecuario, y lo que harían falta son egresados de electricidad, plomería, pero pues no se puede porque las instalaciones y el sindicato y el personal contratado es poco flexible, entonces hay un problema, ¿no? Y hoy en día también el gran problema del empleo, autoempleo, microempresas, pues que sigue un país
Bueno, 50%, otros dicen 60% están en la economía informal, ustedes lo saben mejor. Hay crisis de la sociedad asalariada, desempleo de jóvenes, y la educación técnica iba dirigido a los sectores modernos de la economía y de la economía formal de alguna manera, ¿no? Y intentan como hablar de la autoempleo, del emprendimiento, pero tienen un problema que su raíz cuadrada, digamos, es otra de origen, ¿no? Ahora, un punto importante, ¿no? La fortaleza y la estabilidad. La formación para el trabajo se realiza en México por la educación escolar. Lo firmo así tal cual contra todos los que dicen lo contrario. Es que las empresas mexicanas no dedican gran cosa a la formación de su personal. Sí hay, digamos, las grandes empresas, y incluso pues los estudios muestran que siempre capacitan más a su personal de escalones mayores y los de abajo casi no. Entonces la formación real técnica en México sí se hizo por esa concepción politécnica desde la escuela, y no desde las empresas, sino desde otro lado. Por ejemplo, la figura del técnico medio no fue creado por las empresas, no fue una demanda real de que hubiese técnica, fue un discurso oficial que había que formar técnicos medios, Pero hoy en día las escuelas sí buscan espacios de práctica a partir de vinculación con la empresa. Esa es la otra gran corriente o tendencia que podemos observar. Bueno, esos los esfuerzos reiterados de vinculación, ¿no? En la ubicación de las escuelas, en institutos y carreras. Ahí hay un punto importante también. Generalmente ocurre algo así como, pongamos, Aguascalientes es un caso típico. Pues una nueva industria automotriz o Guanajuato que se instala ahí, entonces necesitamos poner escuelas superiores y medias, técnicas, para proveer el personal necesario. Y se hace el Estado, el gobierno hace un esfuerzo, tanto el federal como el estatal, y las empresas colaboran porque necesitan esa mano de obra calificada. Pues eso funciona bien mientras la necesitan, sobre todo al inicio. Pero la demanda viene en Oaxaca, también queremos un instituto politécnico, pero pues ahí no hay tal cosa. Sí, pues se pone, digamos, la única cosa que se le da a Oaxaca no es un plan de desarrollo económico, pero se ponen escuelas. O sea, es clásico, ¿no? En México eso. Pero sí hay un nuevo concepto de vinculación en los espacios de práctica y un nuevo concepto de práctica, que son las estancias en las empresas o en instituciones del sector público en lugar de talleres escolares. En parte también se está descentralizando porque los talleres escolares son costosos. Es muy difícil mantenerlos al último estándar, pues, porque cada vez necesitas nueva maquinaria, nuevos instrumentos, nuevas cosas. Los presupuestos, pues vienen recortes, vienen esto, no funciona muy bien. Entonces, una de las razones también buscar la vinculación es pues, que vayan a practicar a las empresas donde hay esos instrumentos. Y ahora un punto muy importante es, bueno, actualmente estamos discutiendo muy fuerte, porque hay un concepto viejo de práctica, que es eso de que la técnica es aplicación de la ciencia y práctica es aplicación de la teoría más en general. Y hoy en día desde las teorías socioconstructivas de aprendizaje estamos dudando mucho de esa concepción. Estamos muy convencidos que las prácticas mismas tienen sus saberes y que esos se aprenden situados en contextos de práctica. Y no necesitas conocer primero la teoría para poder aprenderlos. Bueno, un ejemplo que no es muy bueno, pero
Pero sí tenemos que hay maestros que piensan que para poder enseñar la fotosíntesis necesito conocer primero quién hace la fotosíntesis en las plantas. Bueno, eso lo sabemos todos, ese es el saber que todos tenemos, pues. Pero a ver cómo funciona la fotosíntesis con el clorofilo en la planta. ¿Qué procesos, no sé, bioquímicos se están realizando ahí? No tenemos, nadie de nosotros tenemos idea. Ni necesitamos necesariamente saberlo. Nos basta entender, bueno, pues que si pongo una planta donde hay sol, entonces esa planta me produce oxígeno, pues. Con eso tengo. Y lo mismo pasa en el fondo con los ingenieros. Hay un nivel de explicación de funcionamiento técnico de las cosas, donde ese nivel de explicación es suficiente. No necesito tener primero química para poder entenderlo. Pero no, los planes de estudio no piensan así. Los planes de estudio dicen, primero tienes que estar química. Si no, no vas a entender nada de la técnica. Y no es cierto. Y eso también es un gran impedimento para cambiar los planes de estudio. Porque un gran problema, digamos, no solamente de la educación técnica, es que los estudiantes truenan en los primeros semestres por la matemática, física y química, que nunca han aprendido previamente y ahora tampoco la aprenden, pues. Pero en lugar de que se les pongan materias que podrían ser de su interés, que se pusieron a estudiar una ingeniería porque tal cosa les interesa y tal cosa se les podría dejar hacer, practicar, pues, para que vean con qué se come, pero no lo hacemos. Y bueno, estamos dando la batalla entre las teorías socioconstructivas del aprendizaje y de la práctica contra la concepción politécnica. Bueno, un último así, que estoy haciendo una exposición basada realmente en la educación pública. También hay parte privada que en el fondo no le hice caso. Un último también, bueno, porque también se dijo la gran diversidad de la educación técnica, pues sí lo hay, pero yo sostendría más bien que hay homogeneidad, que hay una fuerte matriz unificadora, que es esa concepción politécnica, y luego sí hay diferenciaciones. Y bueno, sobre todo lo que dijeron afuera, ese es muy cierto también. Hay instituciones muy bien, con muy buen presupuesto, y instituciones con muy mal presupuesto, y con instituciones con muy buenas relaciones con la industria, y instituciones con muy malas relaciones. Entonces es muy diversa en ese sentido la educación técnica, pero más por ese lado que por su concepción, pues. Bueno, aquí pues pongo algunos ejemplos, cómo el modelo del poli se difunde en los ITs, y después la tronco común del bachillerato tecnológico, la apropiación, aunque es muy diferencial y muy por encima del tema de las competencias, que ahora se metió en todas. Las diferencias, pues también a veces tienen su razón de ser, pongamos, porque alguien eso dijo, creo que un rector de la UNAM lo dijo, no sé quién, dijo que tratar de cambiar la UNAM es como tratar de cambiar un elefante, y bueno, es muy difícil cambiar ese sistema. Entonces la única forma, tú no puedes reformar el poli y así reformarlo, puedes cambiarlo, pero reformarlo es igual de imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se crean nuevas instituciones que permiten nuevas formas de financiamiento, algunas innovaciones, formaciones más prácticas, cosas por el estilo. Pues gracias, sobre todo, y pues puse muchas cosas, pero ustedes
profundicen en lo que consideran importantes y si tienen cosas, yo creo que tienen cosas que agregar, sobre todo en los últimos desarrollos que están pasando, que yo no los tengo claro. Gracias. Muchas gracias, doctor Báez. Sin duda su presentación, o sea, sí aporta bastantes elementos para la reflexión. Por ejemplo, a mí nunca me había quedado claro, o sea, este ingreso de la noción de competencias, o sea, cómo estaba alterando esto, y que el sistema técnico de educación, como la mayor parte es federal, o una parte importante, principalmente de nivel medio superior, debe ser federal, o tiene la injerencia de la federación, o sea, es donde más están movidos a transformar los currículos según las políticas, y esta política que está entrando de modificar los currículos por competencias, o sea, cómo le pega a la tradición politécnica que viene desde otro lado y era entendido de otras formas. O sea, este tipo de aspectos creo que son ampliamente valiosos, más que nada porque nos dan elementos para reflexionar qué es lo que se está haciendo, y por el otro lado estos elementos que señalaba, o sea, usualmente la educación técnica en ocasiones se ve como culpable o incluso en algunos casos como que deficiente, en términos de que se dice, si en términos generales a la educación, o sea, a la educación se dice que no forma los recursos humanos, muchas veces a la educación técnica se le achaca que no está formando la gran cantidad de ingenieros que se requieren en el sector productivo. Y en ese sentido siempre se remarca la necesidad de destinar mayores recursos a la formación de este tipo de profesional que estaría vinculado a la ingeniería, pero tenemos antecedentes, como decía, las investigaciones de Roberto, o sea, para empezar, incluso en algunos países desarrollados, o sea, nosotros tenemos más desarrolladas las áreas de ingeniería que algunos de estos países. Y por el otro lado, generan fuertes contradicciones, como lo señaló el doctor Báez, en términos de que nuestro sistema productivo no está haciendo una amplia demanda de este tipo de profesionales. E incluso estas últimas modificaciones que nos señalaba el doctor Báez, como las ingenierías, mucha gente dice ingenierías con apellido, pero francamente ahí con aspectos de administración o algo así, o sea, implican que en ocasiones los ingenieros, que uno piensa que siempre están orientados a la industria, en ocasiones realizan más actividades administrativas de las propias empresas, pero donde los conocimientos de ingeniería son fundamentales. Y más que nada en este contexto también considerar un mercado un mercado de trabajo donde tenemos un predominio, o el que más ha crecido es el sector servicios, lo que decía el doctor Báez, los empleos informales, y actualmente con este problema que se señala que tenemos ya, incluso lo habían manifestado en otras sesiones, este problema de la sobreeducación, o sea, que en ocasiones muchas veces se quiere que la gente, o sea, adquiera capacidades para autoemplearse, siendo que en ocasiones, pues, toda la historia que tenemos del autoempleo, que implicaría que son pequeñas empresas o microempresas, o sea, usualmente, o sea, la mayor parte de ellas no aguantan o no duran 2 años. Es decir, resulta ampliamente contradictorio, pero entonces es como repensar este perfil o la adecuación técnica bajo este tipo de problemáticas que existen socialmente. Bueno, ya no les quito tiempo, nos vamos al receso 10 minutos y regresamos para la sesión de preguntas y respuestas. Y nuevamente, pues muchas gracias, doctor Báez. Entonces ahorita nos vemos. Muchas gracias.